Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, que como todos ustedes bien saben, estamos centrados en estudiar, en estar leyendo, escudriñando el Evangelio de Mateo, donde hoy nos vamos a estar deteniéndonos en el versículo 54 del capítulo 13. Y así nos dice la palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Una vez que Jesús salió de Capernaum, este versículo nos está enseñando que se fue a su tierra, a Nazaret, a ese lugar donde Jesús se crió. Tanto es así que al Señor se le conoce como Jesús de Nazaret. Normalmente a las personas se les conocía por su lugar de origen. Por ejemplo, María Magdalena se le conoce así porque era de Magdala. Tenemos el caso también, de José de Arimatea, se le conoce así porque era de la ciudad de Arimatea. Por esa misma razón, al Señor se le conoce como Jesús de Nazaret. Y cuando llega a su tierra, lo que hace es comenzar a enseñar la palabra de Dios en la sinagoga de ellos. Esta era una costumbre habitual para nuestro Señor, entrar en las sinagogas. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 16, que Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era una costumbre, era algo habitual para el Señor congregarse en las sinagogas. Seguramente esta sinagoga donde entró Jesús en Nazaret era la misma donde él había acudido para adorar a Dios desde que él era un jovencito de tan solo 12 años hasta los 30 que comenzó su ministerio público. La sinagoga son los lugares de culto, los lugares de reunión donde los judíos celebran a Dios, especialmente los días de reposo, los días del Sabbat. Toda persona que iba a una sinagoga lo hacía con el único fin de ir a adorar a Dios y sobre todo de escuchar y aprender de su palabra. La sinagoga para los judíos es lo que representa para nosotros el lugar de congregación, la iglesia para los cristianos. Y en esa sinagoga Jesús comenzó a enseñar. Ahora bien, tenemos que entender que no a cualquier persona le era permitido enseñar dentro de una sinagoga, sino solamente a los rabinos o a las personas más preparadas. Y el hecho de que a Jesús se le permitiese enseñar nos enseña cómo el Señor era una persona con una muy buena reputación. Tanto es así que en ese mismo Evangelio de Lucas que te acabo de citar, que te acabo de mencionar en el capítulo 4, se dice que al Señor le dieron a leer la Torá. Y esto, vuelvo y repito, solo se le daba oportunidad a rabinos o a personas preparadas para esto. Y en medio de esa enseñanza de Jesús, este versículo 54 que estamos tratando en esta mañana, nos dice que la gente se maravillaba. Otra versión dice que se quedaban asombrados, perplejos. Y entre ellos estaban preguntando que de dónde Jesús tenía esta sabiduría, de dónde tenía estos milagros. Pero esto no lo decían de una buena forma, con buenas intenciones, sino que más bien lo hacían como despreciándolo, como ya vamos a ver Dios mediante en los próximos devocionales. Jesús se había criado en medio de todas esas personas. Él había pasado su niñez, su edad adolescente, su juventud, en medio de los que ahora eran oidores de sus enseñanzas. Personalmente, creo que la audiencia más difícil para cualquier creyente es su propio entorno, su propia familia, sus amigos de toda la vida. Y creo que es así porque nuestro entorno nos ha visto crecer, nos ha visto equivocarnos decenas y decenas de veces, nos han visto meter la pata,
Nos han visto cometer cantidad de errores y de equivocaciones a lo largo de nuestra vida. Y cuando uno pretende presentarles el Evangelio, suele pasar que las personas no ven a Dios en nosotros, sino que ven a esa persona que a lo largo de su vida se equivocó muchísimas ocasiones. Pero a pesar de que cueste, aún así nosotros estamos llamados a predicar a los nuestros, a nuestro entorno. Oye, está muy bien que tengamos el deseo de evangelizar a todo el mundo, a toda persona que nos encontremos. Eso está muy bien. Pero Jesús, una vez resucitado y después de pasar 40 días junto a sus discípulos resucitado, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, que cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto viene a enseñarnos que nuestro primer campo misionero, nuestro entorno, tienen que ser los primeros que tenemos que evangelizar. Esa es nuestra Jerusalén, nuestra gente, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros allegados, a los que primeramente tenemos que hablarles del Señor. Te pongo un ejemplo de esto, mira. Cuando en una ocasión Jesús llegó a una ciudad llamada Gadara, y nada más llegar le salieron al encuentro 2 endemoniados, según nos narra este Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante, nos cuenta su historia, aunque después en los Evangelios de Marcos y de Lucas se hace más énfasis en tan solo uno de ellos. Bueno, resulta que cuando fueron libres, cuando fueron liberados, cuando quedaron en libertad espiritual, uno de ellos quiso acompañar a Jesús en la barca, hasta el grado que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 18, dice el texto que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un tanto sorprendente, porque le dijo que no. Literalmente en el versículo 19 dice que Jesús no se lo permitió, pero no se lo permitió no porque no quería que le acompañase, sino que Jesús le dijo: mira, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Jesús le dijo a este hombre que antes de irse a otros lugares, primero se centrase en los suyos, en su entorno, en su familia, en sus conocidos. Cada creyente tiene el compromiso de predicar el Evangelio a su círculo más cercano, a su Jerusalén. Y no te preocupes, porque ya habrá tiempo de ir a Judea, habrá tiempo de ir a Samaria y hasta lo último de la tierra, si así el Señor nos lo permite, ¿verdad? Pero de la misma manera que Jesús volvió a su tierra, a Nazaret, para predicar a su gente, así también nosotros tenemos que hacer. Hemos de comprometernos a evangelizar, a sembrar la buena semilla del Evangelio sobre todos aquellos que nos rodean, sobre nuestras familias y amigos más íntimos, como hizo ese centurión romano llamado Cornelio, que en el libro de los Hechos, capítulo 10, nos cuenta su historia. Cuando Pedro fue a predicar a casa de este hombre, a casa de este centurión romano, la Biblia dice en el versículo 24 de Hechos capítulo 10 que Cornelio había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Así que de este versículo aprendemos que nosotros tenemos una deuda moral, por así llamarlo, con los nuestros, con nuestros parientes, con nuestros amigos más íntimos. Y aunque sea difícil a veces, y aunque en ocasiones sean los propios de la casa nuestros enemigos, aún así estamos llamados a predicarles. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro hermoso Dios porque Él es bueno. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, como decíamos ahora. Para siempre es tu misericordia. No me canso de decírtelo. No me canso de recordar esas palabras que tu Biblia enseña, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos guardes en este día, para que tu bendición nos acompañe, no solamente hoy viernes,
sino todo el fin de semana que tenemos por delante, en medio de todas esas actividades que vamos a tener para celebrar y para honrar y para glorificar tu nombre. Señor, que tu presencia esté con nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Y como cada viernes, sabes que siempre te voy a invitar nuevamente a que vuelvas a la iglesia, a que vayas este domingo o el día que tengas reunión ahí en tu iglesia, que vayas, que entiendo que puedas estar cansado, pero que vayas, que te congregues, que priorices el congregarte, que no tomes el hábito, la costumbre de dejar de congregarte. La Biblia dice que hay algunos que ya tienen la costumbre de no congregarse y esto no es bueno, esto no es saludable para nuestra vida, para nuestra alma. Así que te animo a que puedas congregarte este domingo. Dios te bendiga y nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.